Bueno, son las 10 de la mañana. Yo creo que no alcanzo a ver, no sé si queramos iniciar en un minutito. ¿Ya iniciaste la grabación, Ale? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya Ok, inició. muchas gracias. Bueno, pues por respeto, ¿verdad? A todos los que ya estamos por aquí, en agradecimiento también a nuestro ponente que también está aquí a tiempo, inicio a las jornadas del día de hoy, al seminario del día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos por estar aquí presentes. Quiero agradecer sobre todo también al doctor Freddy que está aquí y que nos está acompañando en esta primera sesión. Voy a aprovechar para nada más comentar, ¿verdad? Esta es la primera sesión que hacemos de referente a la agricultura en el entorno internacional dentro de las jornadas de agronomía. La intención es, pues vamos a tener al menos en este semestre otros 2 seminarios y vamos a continuar en los siguientes semestres, trayendo invitados de alta calidad, como lo es el doctor Freddy, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. La intención es, pues, son actividades de difusión, que lo que queremos es aumentar este conocimiento acerca de la agricultura en el contexto internacional, ¿no? Cosas que a veces no las vivimos aquí nosotros en nuestro estado, en nuestro país, a veces no las tenemos dentro de lo que está pasando en otros lados. Hay otras muchas que están pasando y también nos impactan. Y bueno, ahorita nos va a hablar del banano, el doctor Freddy, que es lo que pues nosotros vivimos todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando también en una de las áreas donde pues más se produce, que es en el Ecuador? Eh, Quiero también recordar nada más que por ahí tenemos un formulario de registro. Déjenme, lo quiero poner en el chat por si alguien no se registró, porque también nos va a apoyar eso em, a después generar algunas constancias si alguien nos solicita. Entonces estas nos pueden ayudar el formulario de registro si por ahí alguien faltó. Lo dejo en el chat. Les agradecemos a todos los que están presentes. Les pedimos también si nos pueden apoyar en mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas. Preguntas las podemos tener al final y también las pueden estar poniendo en todo momento. O les daremos lectura al final, pero les pueden poner en todo momento en el chat o también por ahí levantar su mano, ¿no? De manera ordenada. Y bueno, sin más, quiero también dar lectura a una breve semblanza del doctor Freddy para que sepan quién nos acompaña el día de hoy. Nuevamente es un honor tenerlo aquí y voy a leer su semblanza. Bueno, el doctor Freddy Arturo Magdama Tobar es ingeniero agrícola, biólogo y biológico, graduado en el 2010 en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Ecuador. En el 2012 le fue adjudicada una beca para estudios de cuarto nivel bajo el programa de Universidades de Excelencia. Obtuvo su doctorado con doble titulación en fitopatología y agricultura internacional y desarrollo de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos en el 2017. Su trabajo de investigación se basó en el estudio de poblaciones de Fusarium oxysporum asociado a banano en Ecuador. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias de la Vida, casualmente similar a nuestro nombre aquí, ¿verdad? División de la ESPOL y coordinador de área del Centro de Biotecnología CIBE. Es responsable del Departamento de Fitopatología y Microbiología del mismo centro y lidera el programa de investigación en banano y la iniciativa clínica de plantas, área dedicada a la prestación de servicios de diagnóstico y bioensayos. En la actualidad es miembro de la Asociación Americana de Fitopatología, la APS, revisor de revistas científicas como Plant Disease y miembro de la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Fusarium raza 4 en el Ecuador. La verdad que si ustedes ponen su nombre lo van a ver siempre en las noticias, este, pues así haciendo la lucha contra el Fusarium de raza 4 en Ecuador, que bueno, de eso nos va a platicar el día de hoy con su seminario que se titula Un enfoque integrado para mitigar una posible incursión de FOC-R4 a Ecuador. ¿Ok? Y con eso, bueno, te dejo el espacio, Freddy. Nuevamente es un honor y te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Gracias. La verdad que el honor es mío, es un gusto poder acompañarlos. Agradecerte por la invitación a esta ronda de seminarios. Es un honor ser el primero
inaugurar estas actividades muy bonitas que realizan. Y el objetivo es que conozcan un poco el trabajo que venimos realizando acá en Ecuador con respecto a estrategias de prevención para contrarrestar la incursión de raza 4 tropical, ¿no? Vamos a explorar un poquito de las iniciativas que venimos realizando como centro de investigación, muchas de ellas también en concordancia con la Agencia de Regulación y Control aquí en Ecuador y otras instituciones que apoyan nuestro trabajo. Entonces, el objetivo es que ustedes conozcan toda esta visión integrada para mitigar la incursión de Fusarium, que ya vamos a hablar un poquito sobre la amenaza, ¿no? Creo que es pertinente empezar hablando de la importancia del banano. Miles de millones de personas consumen banano, lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros, a pesar de que nosotros exportamos la mayoría, por sus requerimientos nutricionales, ¿no? Hay países, por ejemplo, que basan su consumo calórico en la adquisición de bananos y plátanos en una frecuencia diaria. Es uno de los cultivos más importantes en el mundo, se produce en más de 130 países. En cuanto a su producción, son los pequeños agricultores los que generalmente o los que mayormente producen esta fruta en los territorios mencionados, y es una industria que genera 40 billones de dólares. Por ende, la cantidad de personas que están vinculadas a esta industria se estima alrededor de 400 millones de personas, ¿no? Y por ello es el impacto que podría tener esta enfermedad en que esas millones de personas que ya sea trabajen directa o indirectamente o se alimentan o dependan de un consumo calórico a base de bananos se vean perjudicadas por el impacto de esta enfermedad. Este fusariosis del banano, que también se conoce como marchites del banano, Fusarium wilt, tradicionalmente se lo reconocía como el mal de Panamá, pero bueno, ya estamos dejando de mencionar Panamá porque ya hubo ahí una queja de Panamá diciendo que están asociando el mal de Panamá con algo negativo a su turismo, así que preferimos ahora llamarlo fusariosis del banano. Regresando al tema, es que esta enfermedad que cada vez avanza a otros países, alrededor de 20 países son los actuales que tienen esta problemática, 2021, y nuestro temor es que se siga dispersando, ¿no? Más que todo en los países latinoamericanos productores de la fruta, donde la mayor cantidad de banano Cavendish es el que se produce para fines de exportación. Según los estudios, entre el 70 y 80% de todos los bananos del mundo, eso no solo incluye el subgrupo Cavendish, que es el comercial, que es el que más se consume, sino una gran diversidad de otros bananos que también son producidos para mercados locales, son afectados por esta llamada raza 4 tropical, ¿no? Para aquellos que recuerden, quizás ustedes llegaron a oír o escuchar de sus padres, abuelos quizás, anteriormente la industria se basaba en la producción de una variedad llamada Gros Michel. En otros lados le dicen variedad Cocos, en literatura en inglés el Gran Mike, como le llaman también. Bueno, esta variedad sucumbió a la misma enfermedad, solo que a una variante de este hongo, ¿no? Una raza 1, que en aquel entonces fue la que atacó y diezmó la producción de banano en Latinoamérica. Por eso, de hecho, se hizo conocido, porque acabó más de 50,000 hectáreas en Centroamérica y no hubo solución más que el reemplazo de ese Gros Michel con la actual variedad Cavendish que fue introducida, ¿sí? Recalcar que estas problemáticas de hongos de suelo se hacen más notorias por la forma de producir al cultivo. En banano, como ustedes saben, se produce de forma muy intensiva en vastas áreas de producción y además de ello, el banano tiene una reproducción clonal, es decir, todas las plantas que se encuentran sembradas en esas plantaciones comerciales son clones, lo cual implica de que si una planta es susceptible, todas van a tener el mismo destino. Entonces, esto agrava la dispersión de estos patógenos que emergen cada cierto tiempo, ¿no?
Hay estudios que predicen que las pérdidas por la raza 4 tropical pueden acercarse a los 10 billones para el 2040 si no se realiza nada o no se desarrollan tecnologías que nos permitan mitigar de forma efectiva su avance. La raza 4 tropical es causada por un hongo que se llama Fusarium oxysporum. Nosotros decimos forma especial al ser un hongo que tiene la característica exclusiva o la habilidad exclusiva de atacar a bananos. Por eso su nombre cubense, ¿no? Dentro del complejo de especies Fusarium oxysporum, porque hay una gran diversidad. De hecho, nosotros los científicos, al menos aquellos que se dedican a la parte taxonómica, aún hay un debate entre si dividir este complejo de especies en diferentes especies y el delimitar qué pertenece a Fusarium oxysporum aún está en debate. Entonces nosotros lo llamamos como un complejo de especies y dentro de ese complejo hay cepas que tienen la habilidad exclusiva de atacar a un cultivar en particular. ¿Sí? Perdón, sé que ibas a presentar o tenías una, no sé si la has estado, porque no está pasándose. ¿No se está presentando los slides? No, hace ratito que la probamos estaba bien, pero como que se dejó de compartir. Ok, Y pues, gracias por avisarme. Déjame sí, intentarlo de gracias, nuevo. gracias. Sí, no, no leemos. Ah, sí, aquí parece que me sale tratando de conectarse al sistema Meeting. Voy a esperar a que... Sí, no me deja compartir ahora. Sí, ya ves que ya lo habíamos probado y estaba bien, nada más que no sé, en algún punto se dejó. Antes de iniciar, de hecho, no hemos visto, de que inició el seminario no lo hemos visto. Ahí va. Ok, ¿Qué tal ahora? ya lo vemos. Sí, listo, sí, listo. No sé en dónde ibas porque no lo habíamos empezado. Sí, ok. Quizás voy a pasar rapidito. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver las slides ahora? Sí, sí, sí lo quieres poner. Ah, listo, ya está Ok. completo. Les mencionaba, bueno, si pasa este error, por favor, siéntanse libre de detenerme para tratar de solucionar estos problemas que a veces suceden por conexión del sistema. Les mencionaba rápidamente la importancia del banano, que hay una enfermedad que amenaza su producción y les explicaba sobre la delimitación del concepto de especies y un poquito entender la biología del hongo. Lo más importante aquí es que reconozcan cómo luce esta enfermedad, tanto síntomas externos como internos. Los, los síntomas más predominantes son el amarillamiento causado por la oclusión de los haces vasculares de la planta. Entonces, los síntomas comienzan con una marchitez en las hojas más viejas de la planta que progresivamente van avanzando. Eventualmente la planta muere y si ustedes observan en el interior de ese pseudotallo, ustedes van a observar estas coloraciones marrón rojiza en el interior de esos pseudotallos, característico del avance del hongo en el interior de la planta, ¿no? Lo agravante de esta enfermedad es que primero es un hongo del suelo y una vez que se establece el hongo en el suelo, no hay forma de erradicarlo. Es decir, una vez que llega a un territorio, se queda para siempre en ese territorio y si no se lo controla o no se lo contiene de forma adecuada, eventualmente se puede volver endémico. Es decir, si no hay una variedad resistente a esa cepa, eventualmente no se puede volver a sembrar banano en esas zonas productivas. Por eso es claro mencionar de que no hay una cura disponible hoy en día. Los fungicidas que se utilizan en la producción de banano no son efectivos para controlar la enfermedad. Y claro, también está el desafío de la genética, ¿no? Desarrollar bananos de la forma tradicional puede tomar entre 10, fácilmente 15 años, incluso más. Por ende, la necesidad de adoptar nuevas tecnologías para desarrollar esa resistencia que nos puede servir para hacerle frente a este tipo de patógenos. Fusarium es uno de los patógenos más temidos en la industria por el daño que causa. Fíjense, esta es una ilustración de cómo un productor recibió
incursión de cepa en sus fincas, comenzaron pocas plantas, no se tomaron las medidas adecuadas y los brotes comenzaron a crecer y eventualmente la finca deja de ser productiva, ¿sí? Porque todas las plantas comienzan a perecer y los hijos que van retoñando, que van emergiendo nuevamente, se vuelven a infectar. Y en esos suelos ya el inóculo está en gran cantidad que volver a producir es prácticamente imposible, a menos que se usen o materiales tolerantes y también se implementen estrategias de control o manejo en el suelo que permitan reducir algo el inóculo y así comenzar de nuevo la producción, pero de forma muy limitada y, como mencioné, usando materiales tolerantes. ¿Cómo es que ocurre el ciclo de esta enfermedad? ¿Y por qué es importante siempre hablar de esto? Porque esto nos posiciona en las áreas donde nosotros podemos intervenir para que ese ciclo se vea cortado o se vea interrumpido y evitar que la enfermedad siga progresando. Una vez que el hongo está en el suelo, entra en contacto con las raíces. Como mencioné, es un hongo del suelo y eventualmente las raíces nuevas que van emergiendo generan aberturas naturales, o si hay alguna práctica en esa finca puede causar heridas que facilitan o van a facilitar la entrada de los conidios o las clamidosporas, que son estructuras de reproducción del hongo, el cual va a ingresar al sistema vascular de la planta a través del xilema y va a comenzar a reproducirse. La planta, en un esfuerzo por defenderse, produce algunas estructuras internas que nosotros le conocemos como tilosas, que son unas prolongaciones de las células parenquimáticas que lo que hacen es ocluir o taponar esos conductos que están siendo afectados por el hongo en un intento por detener su avance. Entonces, el resultado, porque a veces esta infección se da y la planta reacciona muy tarde, es una serie de taponamientos que se dan tanto por el lado del hongo, que libera algunas enzimas, comienza a degradar los haces vasculares, pero también respuesta de la planta en un intento por salvarse. Y lo que nosotros observamos ya cuando el hongo ha colonizado completamente esos tejidos, se comienzan a notar ya los síntomas mucho más severos, con la marchitez de las hojas bajeras, tejido necrosado, tejido interno afectado, y eventualmente esa planta va a morir y los rastrojos van a llegar al suelo. Aquí es donde más se facilita la dispersión de este tipo de hongos, porque estas estructuras que están en el suelo y en los rastrojos pueden ser dispersadas por diferentes mecanismos. Puede ser por aguas lluvias, por sistemas de irrigación, por los mismos zapatos de los trabajadores o personal que entre en contacto con ese suelo infectado, herramientas que se utilizan para el manejo de las fincas, el traslado de material infectado, a veces plántulas o hijuelos que no presentan síntomas, pueden tener al hongo dentro en su interior como un endófito sin expresar ninguna sintomatología y así ser transportado a otras zonas. Y eventualmente esos inóculos son los que van a llegar a otros lados o sitios y comenzar una nueva infección. Entonces, aquí en rojo les he puesto en este componente de dispersión, es donde la mayoría de las actividades de prevención y bioseguridad toman lugar, como lo vamos a explicar en breve. La raza 4 tropical es la mayor amenaza, como les mencioné, para el banano. Y lo preocupante es que este problema, lo que inicialmente estaba confinado al sureste asiático, comenzó a dispersarse. A partir del 2012 ya comenzaron los brotes en Mozambique, en el Medio Oriente, Omán, Pakistán, ahora está en India. Hubo un reporte en un jardín, un museo jardín en el Reino Unido. Pero lo más temido sucedió cuando este hongo ingresó a Colombia, luego se reportó en Perú y recientemente la raza 4 tropical fue declarado como un agente introducido en Venezuela. Esto fue recientemente declarado el 19 de enero del presente año. Entonces ya son 3 países en Latinoamérica que están bajo el embate de la raza 4 tropical. Fíjense que aquí está Ecuador, este país chiquito, estamos en medio de las incursiones que se están dando. Y es preocupante para nosotros
porque para nosotros la producción de banano es de suma importancia. Somos el mayor exportador de banano en el mundo. Es muy probable que ustedes también hayan probado nuestros bananos. Esta es una representación de los lugares, de los mercados más importantes a donde van nuestros bananos. Están en Estados Unidos, en Europa, Asia, América del Sur, es decir, casi prácticamente por todos lados. Ciertamente Europa es nuestro mayor mercado y muchas de las decisiones que se toman son en base o respetando las regulaciones europeas, pero hay mercados o nichos que también son importantes y no podemos ignorar o pasar desapercibidos. Entonces, para nosotros es importante porque la producción o la venta de estos bananos generan rubros de casi 3.000 millones de dólares. En la actualidad ha bajado esos números. El banano era la segunda industria más importante después del petróleo. Ahora el camarón lo ha superado, pero los valores se mantienen en 2.300, 2.500 millones de dólares anuales, casi el 30% del Producto Interno Bruto agrícola. Se estiman que alrededor de 2 a 2.5 millones de personas trabajan de forma directa o indirecta en esta industria. Y claro, la mayor cantidad de los productores o la estructura productiva de banano en Ecuador está en manos de pequeños productores. Estoy hablando de fincas con una superficie de 1.5 a 3 hectáreas. Y casi son el 80% de esos productores los que conforman esa estructura, y por ende la urgencia de desarrollar o invertir en estrategias que eviten que esta problemática llegue a nuestro territorio. Para nosotros está claro que la exclusión es la mejor estrategia que tenemos ahora, es decir, evitar a toda costa que llegue raza 4, porque los costos que se tienen que invertir para mitigar su incursión son muy altos, y como les mencioné, nuestra estructura productiva es bastante susceptible a que este hongo pueda dispersarse con mayor facilidad. Dentro de las epidemias que han ocurrido en otros países, hemos aprendido lecciones muy significativas, y estamos claros que las epidemias son únicas porque dependen de la estructura productiva de cada país, de los tiempos de respuesta, de los recursos que invierta cada país. Es decir, son realidades diferentes. Si bien es cierto, hemos aprendido de países como Australia, Filipinas, ahora bastante de Colombia, porque ya tienen algunos años mitigando raza 4, la realidad de incursión en cada país es distinta. Y hay algunos puntos o aspectos que sí se comparten, y eso es casi generalizado. Por ejemplo, todos reconocemos que para mitigar raza 4 no hay lo que nosotros conocemos como una bala de plata, ¿no? O el silver bullet approach, donde solo una medida puede solucionar este problema. Ahorita no lo tenemos. Entonces, toda la investigación, al menos desde nuestro enfoque en SPOL y en el CIO, el Centro de Biotecnología de esta universidad, es que necesitamos un enfoque integrado. Y parte de este enfoque incluye no solo a la academia, al Estado, sino también y muy necesariamente a la industria, porque son ellos los actores, todos lo que nosotros llamamos stakeholders, que necesitan adoptar y llevar de forma mancomunada medidas de bioseguridad. Y tenemos muy claro también la posición de que no es necesario que llegue raza 4 para poder adelantar o mitigar su embate. Y se puede hacer muchísimo, por ejemplo, trabajar los suelos antes de que llegue el problema a nuestros territorios. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar de que llegue raza 4, ¿no? Como les mencioné, este es una estrategia nacional que todo su esfuerzo está en evitar el ingreso de raza 4. Estamos invirtiendo aquí en lo que nosotros llamamos una fase de alerta, que es donde el patógeno no está presente, ¿sí? Y todas las medidas son para prevenir. En el caso de que ocurra una incursión, pasamos a una fase de emergencia.
donde los brotes o los outbreaks que van a suceder son controlados y tenemos que evitar que esos brotes sigan afectando otras fincas y eventualmente se den en todas las zonas productivas, porque esto es lo peor o el peor escenario que pueda sucedernos, donde ya estamos hablando de una fase de resiliencia, lo cual implica aprender a convivir con el patógeno y aceptar de que existe una nueva realidad de producción en el país. Es decir, no va a ser lo mismo producir banano una vez que llegue raza 4 a nuestro territorio. Entonces, ahorita el tiempo es nuestro mejor aliado mientras desarrollamos tecnologías para mitigar una posible incursión del hongo, ¿no? Cuando yo hablo de bioseguridad, me refiero a un conjunto de acciones. La imagen que ustedes observan es una fotografía de uno de los primeros lugares en Australia cuando incursionó el raza 4 tropical. Australia es un país referente en el desarrollo de estas medidas y lo toman muy en serio. Tal es el punto de que si usted como productor tiene raza 4 en su territorio, en su finca o en su terreno, por ley usted tiene 24 horas para anunciarlo a las autoridades. Caso contrario, usted puede ir preso. Entonces, hay diferentes niveles de bioseguridad. Los australianos tienen un excepcional programa. Solo fíjense que en este territorio es la primera finca que se reportó. Tienen un cercado, tienen monitoreos con cámaras 24/7, tienen guardias, tienen paneles solares, tienen reservorios de aguas para utilizarlos en los procesos de desinfección, graban en los puntos de acceso. Esta finca, si no mal recuerdo, fue comprada al productor para cerrarla, porque ellos reconocieron que si esta finca seguía en producción podría representar un riesgo mayor. A pesar de este esfuerzo, el hongo se siguió dispersando, pero fue un intento que ellos realizaron para poder contenerlo, ¿no? La realidad en nuestros países puede ser distinta. Quizás ya no tengan sistemas de bioseguridad con paneles o cámaras. Por ejemplo, esta es una ilustración tomada de una colega que trabaja en Mozambique, en una finca llamada Jacaranda. Y fíjense que a pesar son lugares muy recónditos, pero producciones significativas, desarrollan e implementan medidas de bioseguridad, todas enfocadas en prevenir, en este caso, la salida del hongo, porque esa finca ya se vio afectada por raza 4. Y el gobierno invirtió recursos para que se capacite a su personal, se implementen medidas de bioseguridad. Aquí ustedes pueden ver los pediluvios. Aquí hay agentes químicos que eliminan los propágulos del hongo una vez que las botas son lavadas. Hay cuartos de cambio para que las botas o zapatos que llegan del exterior se queden ahí e ingresen solo con implementos que se usan en la finca exclusivamente. Cuartos de bañado, grava en los puntos de acceso para evitar que el lodo se pegue en las llantas de los vehículos. Bueno, un sinnúmero de medidas que se implementan en cada uno de sus sitios productivos. Y como les mencioné, esa variabilidad de las realidades en cada país, en cada sitio de producción, se acepta. Lo que no se puede aceptar es que no se cumplan estas medidas de bioseguridad. Fíjense esta ilustración. Aquí les presento 3 casos. Caso australiano, una versión filipina y una versión de Ecuador. Cada uno trabajando con su realidad, pero usando el sistema de pediluvios para lavar y desinfectar o desinfectar esos zapatos para evitar que personal ingrese con posibles propágulos. Fíjense aquí en el caso filipino, a pesar de que hay un pediluvio, estos entre lotes de fincas productivas, ellos colocan alambres de púas, porque lo más difícil en estas actividades es el de educar a tu personal, porque a ellos muy poco les interesa, o el interés que tienen no es lo suficientemente para cumplir a cabalidad esas medidas, y muchos de ellos, por ejemplo, evitan estos pasos y los cruzan justamente por al lado. Entonces, al poner estos alambres, obligan a su personal a que pasen por estos pediluvios, ¿no? Entonces, todo depende
de la instrucción que tenga su personal. Nosotros como centro de investigación vimos esta necesidad en nuestro país de determinar qué productos son los más eficientes al momento de eliminar los propágulos del hongo. Entonces, nuestro país, recuerdo cuando fue la incursión en Colombia, hubo incertidumbre y miedo y los productores comenzaron a aplicar de forma desmesurada carbonato de calcio, cal, nosotros le llamamos acá cal, por todas sus fincas. Ustedes podrían encontrar los caminos de acceso blancos como si fuera nieve, pero no era más que cal que habían aplicado porque les decían que eso era lo más efectivo para controlar el hongo. Y claro, para nosotros eso es una preocupante, pero sobre todo una señal de que falta información, falta una guía en cuanto a la efectividad de los productos que verdaderamente pueden servirles a los momentos de usarlos como bioseguridad. Entonces, nosotros empezamos a evaluar algunos de esos productos desinfectantes que están disponibles en nuestros mercados. Estas evaluaciones incluyeron amonios cuaternarios, peróxidos, mezclas de glutaraldehído, hidróxidos de calcio, plata elemental, incluso ácidos hipoclorosos, a dosis recomendada, y hicimos también variaciones en cuanto a las diluciones para ver la efectividad. Y estas evaluaciones las realizamos con propágulos del hongo, pero sobre todo con clamidosporas, que son estas estructuras de resistencia que desarrolla el hongo una vez que entra en contacto con el suelo. Y son mucho más difíciles de eliminar comparados con los conidios, que son también otras estructuras que generan el mismo hongo, pero son más fáciles de eliminar. Entonces, fíjense, aquí está la foto que les mencionaba, personal que aplicaba cal en todos sus puntos de acceso, cuando en realidad estos productos, creo yo, sirven más para regulaciones de pH cuando hay problemas de acidez, más no para eliminar propágulos del hongo. Y el enfoque que se debe seguir es trabajar estos productos en pediluvios, porque llega cierto tiempo con la frecuencia de paso de personas de que ya esos productos no tienen ninguna función y tienen que ser reemplazados. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Aquí solo para mostrarles unos resultados que obtuvimos. Por supuesto, nosotros trabajamos con el patosistema de raza 1, porque esta cepa ya está reportada en nuestro país, no representa un riesgo para el Cavendish. Entonces, trabajamos con raza 1 porque sabemos que raza 1, los resultados en raza 1 se pueden fácilmente homologar con raza 4. Y encontramos que ciertamente hay productos que no sirven porque a ciertas dosis el hongo sigue creciendo, mientras que hay productos muy buenos que a dosis muy bajitas, por ejemplo aquí tenemos 0.01%, tienen una efectividad muy, muy buena, ¿no? En este caso, los productos que resaltaron, estuvieron en el grupo de glutaraldehídos y amonios cuaternarios. Esta es una imagen que resumen esta evaluación que les menciono. Aquí ustedes pueden ver los diferentes productos que evaluamos y los tiempos de evaluación. ¿Por qué los tiempos de 30 segundos, 5 minutos, 30 minutos, incluso 24 horas? Es para ver el comportamiento de esas moléculas. Nuestro mayor interés fue encontrar qué productos tienen el mayor efecto en menor tiempo posible de exposición. Porque cuando tú pasas por un pediluvio, tú no te quedas parado ahí 1 o 2 minutos, menos de 1 minuto, tal vez segundos, son los que verdaderamente cuentan. Entonces, para nosotros era importantísimo determinar eso. Y lo evaluamos con 4 cepas de fusario. Y esta línea roja representa como la línea tope permitida o aceptable, que son 1000 partes por millón. Nosotros aquí determinamos la concentración mínima inhibitoria. Y fíjense que hay productos, por ejemplo, estos son amonios cuaternarios, estos 4 primeros, ¿sí? Cuya concentración mínima inhibitoria en algunos casos está por debajo de los 100 partes por millón o 10 partes por millón, que son muy, muy buenos. Hay otros productos. Por ejemplo, este es un producto que tenía plata elemental que no cumplía los requisitos mínimos como para ser usado, ¿no? Entonces, esto nos dio luces para volver a evaluar estos productos, pero con clamidosporas. Y los resultados no variaron mucho. Los
productos a base de amonios cuaternarios, los que están aquí marcados, fueron los que mejores resultados presentaron. Y algo que nos llamó la atención fue también productos a base de ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso tuvo concentraciones mínimas inhibitorias por debajo de 100 partes por millón. Sin embargo, cuando los pediluvios, es decir, cuando aceptamos la realidad de cómo se usan esos productos, no es que tú tienes una agua destilada para usar, filtros que puedas implementar en las fincas. En los sitios de producción usas el agua que obtienes de los pozos de riego. Muy pocas veces se cambian esos productos o la frecuencia de cambio no es como se esperaría. Entonces, la materia orgánica que se va acumulando en esos pediluvios cada vez es mayor. Entonces, replicamos este experimento, pero añadiendo variaciones de pH y materia orgánica a las mismas concentraciones óptimas que anteriormente habíamos definido. Para nuestra sorpresa, los productos amonios cuaternarios y aquellos que también tenían glutaraldehído, ¿sí?, funcionaron muy bien a pesar de que tenían materia orgánica presente. Pero ya los productos que tenían ácido hipocloroso en contacto con materia orgánica perdieron completamente su actividad. Por ende, no servían el propósito de bioseguridad, porque hay que reconocer que en los pediluvios existe materia orgánica que se va acumulando y necesitamos simular esas condiciones de campo para encontrar los mejores productos. Aquí determinamos dos, cloruro de didecil dimetilamonio, es un tipo de amonio cuaternario, creo, de cuarta generación. Aquellos que también vienen amonios cuaternarios mezclados con glutaraldehídos también tienen una efectividad muy buena. Hay unos que incluso incluyen formaldehído. Claro, aquí lo pongo en rojo porque no sé si estas moléculas son permitidas en la producción. Entonces, hay que tener cuidado también con qué tipo de productos, a pesar de que puedan funcionar bien, cumplan con las regulaciones de exportación a otros países. Nuestro mensaje aquí es que la mejor estrategia de usar estos productos es el de monitorearlos constantemente. Si bien es cierto, los amonios cuaternarios funcionan arriba de 1.200 partes por millón para este propósito de control o eliminación de propágulo, a medida que la materia orgánica se va acumulando, la molécula va perdiendo efectividad. Entonces, ¿qué mejor que ver cómo está tu pediluvio con respecto a esa materia orgánica usando este tipo de indicadores? Este es un indicador para calidad de amonio cuaternario. Y ustedes pueden observar cuando su amonio cuaternario está por arriba de 1.000 partes por millón o cuando ya comienza a marcar colores amarillos, naranjas, ya es cuestión de renovar ese producto en ese pediluvio. Y así uno puede asegurarse de que la medida que se está implementando es lo correcto, ¿no? Otra de nuestras iniciativas es de apoyar a la industria evaluando productos que ya sea se importen de otros lados o se desarrollen localmente para el manejo de enfermedades. Nosotros en nuestro laboratorio estandarizamos los protocolos de evaluación de fungicidas para el control de patógenos de suelo y obviamente a la industria le interesa encontrar nuevas moléculas que puedan ser alternativas una vez que llegue raza 4. Con este sistema nosotros podemos evaluar el grado de incidencia y severidad. Aquí evaluamos 2 productos fungicidas a diferentes partes por millón. Y lo que hacemos es, para tener menor error, es usar fotografías. Hay programas disponibles, software disponibles, ImageJ, creo que ustedes lo pueden descargar o usar, o quizás ya lo conozcan. Y lo que hace el ImageJ es estimarles un porcentaje de necrosis de acuerdo a los cambios de píxeles, ¿no? La coloración existente, y ustedes pueden determinar los porcentajes de daño y con eso estimar la severidad que pueda tener. En este caso, los valores de severidad fueron muy similares a los del control, es decir, los productos no tuvieron efecto,
no hubieron diferencias significativas para este caso. Lo que sí notamos es que en esta evaluación, como lo hicimos en 2 fases, en un periodo de invierno y en un periodo de verano, notamos que la temperatura ambiental tiene una incidencia en cómo la enfermedad se manifiesta. A mayor temperatura, si ustedes pueden ver en estos box plots, la incidencia o el área necrosada de cada una de esas evaluaciones era mucho mayor en comparación con los valores que obtuvimos en esa fase de verano cuando las temperaturas se pusieron un poco más frías, ¿no? A pesar de que hubo incidencia, la severidad disminuyó. Otro de los aspectos que para nosotros es importante es monitorear las zonas de producción o al menos desarrollar tecnologías que fortalezcan este tipo de actividades que están a cargo de las agencias de control. En nuestro país, la Agencia de Control y Regulación Fito y Sanitaria es Agrocalidad. La agencia es la encargada de monitorear los sitios de producción, establecer las medidas de bioseguridad y demás actividades que tengan que ver con raza 4 tropical. Y nosotros somos un aliado de ellos, por ende las tecnologías que desarrollamos son en pro de esos planes de mitigación que ya están en marcha, ¿no? Entonces, uno realiza estos monitoreos preventivos justamente para detectar brotes tempranos. El desafío que existe es que no hay suficiente personal técnico para llegar a todas esas áreas de producción. La cantidad son alrededor de 8.000, 9.000 productores de banano, la misma cantidad de plátano. Se estima que hay alrededor de 250.000, 300.000 hectáreas de banano. Entonces, recorrer cada punto es prácticamente imposible. Y eso es algo que se tiene que mejorar, ¿sí? Porque sabemos que la detección temprana es muy importante. Entonces, necesitamos recurrir a tecnologías para implementar mapas de riesgo, que los productores estén capacitados. Y fue esta necesidad expresada por los mismos agricultores los que nos llevó a desarrollar una alternativa. En CIBE creamos un aplicativo móvil llamado Fusarium Sensor Ecuador. Es una plataforma que se desarrolló basada en un modelo triple de información, conocimiento y recomendaciones, el cual es un soporte, un aliado, una herramienta que se utiliza en la actualidad para ayudar a levantar esos niveles de concientización y entregar información como actividades de extensión para capacitar a todos los usuarios que usen esta aplicación. Pero sobre todo, el de realizar monitoreos preventivos. ¿Cómo funciona esta app? Que por cierto es gratis, ustedes la pueden, creo que está disponible para México también, no me acuerdo los países para los cuales lo liberamos, pero es muy probable que sí. Es gratis, ustedes la pueden descargar de las 2 plataformas para Android y iOS. Y tiene 3 componentes principales. Yo les decía información. ¿Qué significa? Existen tantos anuncios sobre Fusarium, mucha información regada, y lo que nosotros queremos es concentrar, mantener a nuestra comunidad informada y actualizada, sobre todo en cursos, charlas técnicas, talleres, seminarios, todo lo que está relacionado con fusariosis del banano. Entonces, todos los usuarios que tienen acceso a esta plataforma van a recibir notificaciones de los eventos que se están dando en el país sobre raza 4 tropical. El segundo componente, el de conocimiento, es que tenemos un componente de manuales donde es como un repositorio donde se pueden descargar de forma gratuita manuales de bioseguridad, manuales de reconocimiento de síntomas, instructivos, panfletos, guías, que pueden darles indicios de cómo reaccionar frente a una incursión o de más información que ellos requieran. Y el tercer componente es el de recomendación. ¿Qué significa esto? Es que permite a los productores de que suban fotos de plantas sospechosas. Lo que queremos evitar es que el productor calle o no mencione que tiene alguna sospecha de raza 4 tropical. Entonces lo que hacemos es permitirles a ellos que se pongan en contacto con nosotros para nosotros intervenir y hacerles conocer primero de que no están solos,
de que si se reporta un problema es en bienestar de ellos, de su finca y de sus productores vecinos, porque uno de los problemas más grandes con esta enfermedad es que los productores creen que callando es la solución, porque tienen mucho miedo de que les cierren las fincas. Y ese no es el caso. Hay medidas de contención que se deben implementar, pero la producción debe continuar. Entonces, hay mucha desinformación y queremos ser ese intermediario entre la agencia de regulación y el productor para dar soporte. Entonces, una vez que el productor sube su foto sospechosa al sistema, que es un sistema de nubes, nosotros recibimos esas fotos con ciertos descriptores, antecedentes, y tenemos un sistema interno basado en niveles de riesgo y clasificación de síntomas para emitir ciertas recomendaciones. En el caso de que veamos una planta muy sospechosa, lo que hacemos es entregar indicaciones de no mover materiales, de números de contacto para la autoridad, y si él nos permite, llegar a su finca y poder asesorarlo de forma directa con la autoridad pertinente para que se implementen los procesos. Entonces, como verán, son estrategias alternas a lo que ya existe que convierten a los usuarios en fitosanitarios o en sensores fitosanitarios, porque la mayoría de los productores tienen un celular, muchos de ellos tienen smartphones, y son ellos los que recorren la finca. Entonces queremos utilizar ese potencial para extender nuestra cobertura de monitoreo y tener esos reportes. Para que tengan una idea, este centro de control ligado a la app nos permite ubicar de dónde vienen esos reportes, qué provincias son donde existen la mayor cantidad de anuncios o de preocupaciones, y con eso nos permite llevar un monitoreo un poco más robusto, ¿no? Y hoy trabajamos en esfuerzos de mejora. Queremos incorporar nuevos servicios de diagnóstico, implementación de drones, evaluaciones de riesgo para finca, el uso de plantas meristemáticas para las zonas de producción. Bueno, tratar de incorporar ideas que permitan la sostenibilidad de la app, porque son uno de los desafíos de estas tecnologías, ¿no? La usabilidad. ¿Cómo mantenemos a los usuarios constantemente recurriendo a la app para mantenerse actualizados? Eso con respecto a la parte de monitoreo. El cuarto componente es el de control biológico. El uso de microorganismos ha tomado muy fuertemente a los productores, no quiero decir por sorpresa, pero es grato observar que regresamos a las prácticas tradicionales de aplicación de enmiendas, búsqueda de biocontroladores. Ellos se han dado cuenta que verdaderamente tener suelos saludables contribuyen no solo a la productividad, sino al manejo de enfermedades. En banano, no sé en sus sistemas productivos, pero acá nuestros productores están acostumbrados a la mediatez, ¿no? Que todo sea rápido, que compras un producto, lo aplicas y ya debes surtir efecto en los próximos días. Y con el control biológico y con productos biológicos no necesariamente es la regla, y ustedes lo conocen. Entonces, para nosotros era primordial fortalecer aún más las prácticas que ya se usan en ciertos sitios de producción, dando evidencia de que cuando ellos aplican enmiendas o los productos biológicos, están contribuyendo a la salud del suelo. Cuando se aplica, bueno, en banano los tiempos de producción van de 9 a 12 meses, dependiendo de los tiempos de siembra, 9 meses más o menos promedio. Entonces, imagínense esperar 9 meses para ver una cosecha, el peso del racimo. Puede ser un desaliento o desalentador para ellos en cuanto al uso de estas tecnologías. Entonces, nosotros pensamos por qué no usar ciencia para demostrarles que hay una interacción biológica que está ocurriendo, que hay un proceso continuo que quizás pueda beneficiarles a largo plazo. Entonces nuestra idea fue evaluar la dinámica microbiana de la aplicación de ciertas enmiendas orgánicas líquidas, nosotros acá le llamamos bioles, al banano, y claro, todo esto bajo un diseño experimental. Y aquí hicimos un estudio
de microbiomas en tratar de entender un poquito esa dinámica, ¿no? Aquí tenemos productos que fueron aplicados en diferentes tiempos, 0, 6 y 9 meses. Y acá tenemos un control sin biol, ¿no? Y fíjense las variaciones que existen de esas comunidades microbianas con respecto a bacterias. Pero que en realidad si ustedes se fijan en los colores, prácticamente se mantuvo estable. Pero en los hongos, cuando observamos estos resultados, nos llamó mucho la atención que aquí sí hubo ciertos grupos que fueron o que se incrementaron de forma significativa. Y entre estos de aquí están los que son tricodermas y algunas levaduras que observamos que se incrementaron. Cuando vimos los índices de diversidad, lo que observamos es que estas enmiendas redujeron la diversidad biológica, quizás por la acidez de estos productos cuyo pH fluctúa entre 3.5 4.5, ¿no? Quizás se perdieron ciertos microorganismos en esas zonas, pero se seleccionaron ciertos grupos que podían representar un beneficio, ¿no? Lo mismo, solo que aquí lo observamos con un análisis de componentes principales y nos muestra mucho más claro cómo existe esa dinámica de cambio. Fíjense, al inicio del experimento, esas comunidades compartían una similitud. Y a medida que avanzaba el tiempo, 6 y 9 meses, ya había una partición, es decir, una diferenciación de los suelos que recibían el tratamiento versus aquellos que no recibían el tratamiento. Con este análisis, con este mapa de calor, nosotros pudimos identificar ciertos grupos y esto fue esperanzador porque lo que está aquí les demuestra cómo esos grupos que se incrementaron, cómo el cambio que se dio sucedió en ciertos grupos a partir de 6 y 9 meses. Lo que está en verde les muestra, por ejemplo, el caso para tricoderma y estas levaduras, que en los controles tenían estos valores y eventualmente a los 6 meses este tratamiento, ¿sí? o las plantas que recibieron el tratamiento tuvieron un incremento de estos grupos. Sucedió lo contrario para grupos patógenos, por ejemplo, del género Fusarium. De 7.3 pasaron a 3.5. Entonces, para nosotros era una evidencia de que la aplicación de estas enmiendas sí tiene un efecto en ciertos grupos benéficos que pueden tener un efecto supresivo contra patógenos como Fusarium, ¿no? En la misma línea, hemos seguido estudiando los microbiomas de plantas de tipo Gros-Michel, que es una variedad que aún se encuentra en nuestro país, pero ya no como grandes zonas de producción. Pero nos permite realizar estudios con la raza 1 y hemos querido aprender, bueno, qué sucede en esas plantaciones donde ustedes encuentran plantas enfermas y también plantas sanas. Quizás, y esta fue una de nuestras hipótesis, que las plantas sanas, que a pesar de que comparten esos suelos infectados, tengan ciertos grupos microbianos que les permitan o confieran cierto grado de resistencia. Y así hicimos un muestreo, estudiamos diferentes tejidos, rizósfera, raíces, rizoma y pseudotallo en estos sitios de producción y encontramos diferencias en los grupos bacterianos. Los grupos fúngicos no presentaron diferencias y con eso pudimos encontrar o asociar que ciertos benéficos son los que predominan en esos tejidos sanos. Y si ustedes observan o buscan en la literatura, son estos mismos grupos, por ejemplo, Pectobacterium, Bacillus, Pseudomonas, los que están reportados como biocontroladores de Fusarium. Y también esto nos permitió asociar de alguna manera, si bien es cierto, no es concluyente, pero nos da una idea de que grupos como Klebsiella y Cosaconia están relacionados en cambio con plantas sintomáticas, es decir, fueron estas bacterias o estos grupos los que predominaron cuando se estudiaban tejidos sintomáticos o enfermos. Queda la pregunta de responder si ciertamente estos grupos que hemos encontrado contribuyen a que la enfermedad se exprese mayormente en condiciones tropicales. ¿Cuál es la utilidad de realizar este tipo de estudios? Es hacer un tipo de bioprospección.
porque en el suelo existe un sinnúmero de microorganismos y cuando nosotros aislamos, nos enfrentamos al desafío de evaluar una gran cantidad de cepas, unas colecciones con un gran número de aislados. Y con estos estudios nosotros podemos seleccionar de forma específica aquellos que podían tener un potencial acción de control, ¿no? Y nosotros hemos visto que además de tricodermas, los bacilos, pseudomonas que les mencioné, sí tienen un efecto, como ustedes pueden observar en estas gráficas, aquí hemos evaluado de esas colecciones, algunas cepas de bacillus, pseudomonas, incluso algunos actinomicetos que estamos evaluando, que tienen un efecto supresor in vitro, ¿no? En la actualidad estamos ya avanzando con la caracterización de estos consorcios para desarrollar productos que en mezcla puedan tener un mayor efecto de control. Fíjense este resultado de aquí, donde una colección ha sido evaluada y hemos determinado que ciertas cepas que superan el 40 o 50% de inhibición del hongo son los que pasan a la siguiente fase de desarrollo. Esto con miras a desarrollar productos que puedan ser escalados y llevados a los productores. ¿Y por qué no? Nuestro sueño es de incorporarlos también en plántulas que recién salen de los invernaderos, lo que nosotros llamamos como biofortalecimiento, es decir, entregar a los productores plantas biofortalecidas con estos consorcios que estamos caracterizando. Y es favorable a nosotros porque en Espol existe una biofábrica llamada Cebioca que produce meristemos de banano y eso facilita nuestras evaluaciones porque podemos hacer ensayos a gran escala viendo cómo se comportan esas plántulas, ¿no? Y estas actividades no están lejanas a lo que están realizando países o lugares que ya tienen raza 4. Por ejemplo, el caso de Mozambique, como les mencioné anteriormente, realiza exactamente lo mismo. Ellos usan, por ejemplo, tricodermas, producción de microorganismos eficientes y los añaden en esos materiales tolerantes que están sembrando en esas fincas infectadas. Finalmente, quiero mencionarles rápido sobre los trabajos de genética, ¿no? En el mundo hay consorcios de instituciones, universidades, que realizan esfuerzos para desarrollar nuevos bananos por diferentes técnicas o métodos, ya sea hibridización cruzada, modificación genética, mutagénesis inducida, todos con la finalidad de desarrollar materiales que puedan ser sostenibles, bueno, primero adoptados, ¿no?, por la industria, pero que sean una alternativa sostenible a este tipo de enfermedad. En el Ecuador se ha introducido un material que se llama Formosana, que es un material llamado, es un somaclón derivado de un proceso de selección en Taiwán. Y para nosotros es preocupante de que no se den otros pasos de evaluación para nuevos materiales que se han venido desarrollando, porque estos materiales, en este caso el Formosana, como les muestro aquí, cuando se evaluó en Australia, en suelos infectados, en comparación con el Williams, si bien es cierto, tuvo un mejor desempeño. Aquí les muestro el porcentaje de sobrevivencia de plantas. Aún así, aproximadamente el 28-30% sucumbió. Imagínense hablar de un 30% de pérdidas en un sistema de producción, es prácticamente llevarnos a la quiebra. Entonces, es preocupante. Lo mismo, los tiempos de aparición. Con que usted le diga a un productor de que su planta va a generar un racimo 6-7 semanas más tarde de lo que ya está acostumbrado, todo eso se traduce en pérdidas. Entonces, tenemos que buscar, además de esos materiales que han sido desarrollados en otros lados, nuevas alternativas que permitan desarrollar plantas resistentes totalmente, inmunes, ¿sí? Y una de nuestras iniciativas es el uso de la edición genética. Venimos desde el 2019 tratando de dar seguimiento a una alianza con la Universidad de California en Berkeley, con el Instituto de Innovación Genómica, el IGI, donde se desarrolló esta tecnología. Muchos de ustedes conocerán la técnica CRISPR,
que permite editar, bueno, no solo plantas, en realidad es una técnica muy versátil y cada vez coge más fortaleza para desarrollar productos en la agricultura. Nosotros fuimos visionarios de aliarnos con los creadores de esta tecnología para dar ese salto tecnológico y poder desarrollar bananos de próxima generación, es decir, usar la edición genética para desarrollar bananos resistentes. Y fue de mucho agrado porque conocimos gente que tiene experiencia en el desarrollo de un sinnúmero de plantas con unas características no solo para resistencia, sino para calidad, que nos demostró que se puede realizar, ¿no? En aquel entonces tuvimos el grato honor de conocer a Jennifer Doudna, que es la premio Nobel, justamente que fue meritoria de este premio por el desarrollo de CRISPR. Y en la actualidad estamos tratando de cerrar ese acuerdo. Necesitamos fondos, estamos consiguiendo fondos para poder empezar este proyecto que no solo para Ecuador, sino es para Latinoamérica, en poder contar con materiales resistentes. Dentro de la universidad, sin embargo, no nos hemos detenido solo con esta iniciativa. En la actualidad llevamos 6 proyectos dentro de lo que llamamos un programa de acción para combatir raza 4 también. Le estamos apostando no solo a la edición genética, como les mencioné, sino también estamos utilizando energía nuclear para realizar radiación de material apical y generar mutaciones al azar y de ahí seleccionar. Estamos trabajando, tenemos ya algunos resultados muy buenos con tecnología de ARN para desarrollar una nueva generación de bioplaguicidas. Estamos trabajando en escalamiento de agentes de control biológico, uso de micorrizas y un último proyecto de injerto meristemático. No sé si ustedes conozcan un estudio que salió recientemente, estoy hablando de hace 3 años, 2 años, sobre el injerto de monocotiledonias. El injerto nunca se pensó que podría hacerse en monocotiledonias hasta que se demostró y se lo comprobó en banano. Y estamos validando esta tecnología como una alternativa también para producir algunas plantas con esos perfiles de resistencia, ¿no? Como al usar plantas que no son comerciales, pero que tienen ciertos grados de resistencia, injertarlos con patrones que son comerciales. Queremos validar ese primer paso y luego abordar los desafíos de escalabilidad y producción, ¿no? Cómo poder llevar esos perfiles a una producción masiva de plántulas de banano. Y bueno, y con eso agradecerles por su tiempo, espero les haya gustado. Este es un resumen muy rápido de lo que estamos realizando para prevenir o mitigar el raza 4 tropical aquí en Ecuador. Este es un esfuerzo colaborativo de mucha gente involucrada. Tengo el honor de liderar este equipo muy talentoso, que no solo incluye personal nacional, sino también de otras universidades. Mis aliados de la Universidad Penn State y Stellenbosch University son grupos muy fuertes en Fusarium que hacen que podamos dar estos pasos, ¿no? A mis colaboradores e instituciones también les quedo agradecido por financiar nuestras investigaciones y espero que ustedes también se puedan sumar al reto de salvar el banano. Si quieren contribuir o de alguna forma sumarse a este tipo de investigación, en CIBE estamos gustosos de recibirlos. Creo que a través de ILSE podemos generar alianzas y seguir trabajando. Estoy seguro que en México también se produce banano, lo conozco, tengo muy buenos colaboradores. Así que gracias, estoy gustoso de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, muchísimas gracias, Freddy. Pues sin duda, la verdad es que sí, un montón de cosas que estás haciendo para evitar por ahí estrategias, para evitar la entrada del Raza 4 Ecuador. Es sorprendente. A mí, yo tengo un montón de preguntas, pero quisiera dejar el tiempo a ver si nos quieren compartir algunas preguntas. Pueden levantar su mano y abrir su micrófono si hay alguien. Eh, por aquí no sé, en el chat también, si hay alguno, yo he estado mandando varios mensajes, entonces creo que estoy tratando de encontrar si hay alguna de estas sean dudas, pero los invito a todos a que nos escriban ahí sus dudas o levanten la mano. Mientras tanto, pues yo sí quisiera hacer una pregunta, Freddy. La verdad es que a mí me sorprende mucho las estrategias que están haciendo, sobre todo el tomar en cuenta que pues no tienen raza 4 en Ecuador, ¿no? Este,
entiendo, o sea, a mí me parece como una, eh, pues de admirarse, porque como bien dices, normalmente casi todas las estrategias de manejo de enfermedades se presentan, se llevan a cabo una vez que está la enfermedad presente. Y obviamente siempre lo hemos dicho, siempre lo decimos, ya es muy tarde, ¿no? Ya es muy tarde para hacerlo. Pero también nadie se anima a decir, ¿cómo voy a invertir tanto esfuerzo, tanto esto en algo que pues, no lo tengo, no lo veo? ¿Cuál ha sido ese paso, por ejemplo, pues de Ecuador, ¿no? O pues yo sé que tú has trabajado mucho en esto, pero de animarse y decir, pues sí lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, cómo es que realmente se empezaron estos esfuerzos? Mira, lo que ustedes observan en realidad ha sido una lucha y la realidad que tú mencionas es algo que vivimos. Quizás es algo latinoamericano, no lo sé. Bueno, no tan cierto, porque fíjate que yo conversé con colaboradores de otros países. Me recuerdo un evento que participé en Australia y me dijeron, mira, nosotros vivimos prácticamente lo mismo. Se hablaba de prevención, nadie quería invertir y fue hasta que llegó el RASA 4 cuando verdaderamente hubo un volcamiento en inversión y en estrategia. Yo quisiera decir, sí, acá hay una inversión muy fuerte, quisiera decir que se está tomando todas las medidas necesarias, pero estuviera mintiendo. Se ha hecho bastante esfuerzo, lo reconozco, pero aún hay mucho por hacer. Y yo creo que cómo llegamos a ese punto es en el reconocer que nosotros como actores podemos hacer el cambio, así sea aportando con una charla, una pequeña investigación, todo aquello que contribuye o estimule a la comunidad. Porque no solo son los productores, son productores, exportadores, cartoneras, técnicos que visitan las fincas, las mismas familias que viven cerca de las zonas de producción. En realidad es un esfuerzo mancomunado. Entonces, mi respuesta es de que podemos hacer la diferencia, así sea contribuyendo granito a granito desde nuestras trincheras, como decimos acá. No hemos alcanzado ese nivel deseado, pero estoy seguro que empujando desde nuestras trincheras algo podemos contribuir. Estoy hablando a sola acá. Yo tenía, entonces te digo, tenía muchas más preguntas y una de ellas pues era acerca de las estrategias internacionales, ¿no? Porque como dices, ahora sí que están, y ya veo que sí las tienes y que están fortaleciendo bastante. ¿Qué es lo más cercano ustedes que tienen en Ecuador, por ejemplo, o el peligro más latente que tienen para el ingreso del Fusarium Raza 4? Ahora Raza 4 está en Perú, está a escasos 300 kilómetros, perdón, 30 kilómetros con la frontera de Perú. Está en Piura. Y las lluvias que están ocurriendo en los últimos meses es de bastante preocupación porque con el embate climático muy poco se puede hacer cuando hablamos de inundaciones que arrastran todo a su paso. Entonces son banderas de alerta que nosotros hemos levantado por estas situaciones y yo creía que es el mayor riesgo que tenemos, ¿no? De que ingrese el hongo por estas fronteras. Y como vieron el gráfico, Raza 4 está ahora Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador está ahí en medio, entonces estamos con las alertas encendidas, haciendo monitoreos preventivos, porque para nosotros detectar el hongo o los primeros brotes puede ser o puede marcar la diferencia en que eso se riegue o se pueda contener, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el mayor riesgo. Ahora, esto no impide de que llegue por otros lados. Fíjate el caso de Perú, ¿no? Cuando entró a Colombia y luego a Perú, se especulaba que quizás el hongo llegó del país vecino, pero se demostró conciencia de que las incursiones son independientes. Entonces, aún no se determina cómo llegó a Perú, pero sabemos que no llegó de Colombia. Entonces, es un hongo, es una enfermedad que es impredecible porque son propágulos que van en los zapatos, en herramientas, en maquinaria. Entonces, la bioseguridad debe estar a punto en todos estos lugares de producción porque no sabemos cuándo va a llegar. Claro. Hay una pregunta ya aquí, ya nada más rápido, esta que te voy a decir es de sí o no. ¿Usan
diluvios al entrar y salir, ¿verdad? Al entrar y Sí, salir de las fincas. Ok. Y sí. la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo podemos concientizar a los pequeños productores sobre la importancia de las buenas prácticas agrícolas para prevenir este tipo de enfermedades? Capacitaciones, capacitaciones. Mira, ahora tenemos la tecnología. Desde que el COVID afectó al mundo, el uso de tecnología, como lo que estamos haciendo ahora, facilitaron muchas las cosas. Webinars, seminarios, usen las tecnologías. Si hay limitaciones por presencialidad, las tecnologías ayudan muchísimo. Charlas, capacitaciones ayudan muchísimo y sin cesar, ¿no? Yo creo que lo que se debe hacer en cada país es de tener programas de capacitación agendados, es decir, que sea sistemático, constante, de que no, que no sea reactivo, ¿me entiendes? Que no sea por momentos cuando todo el mundo está hablando, cuando entra mi vecino, sino que sea prácticas constantes para que los productores sepan de que este tipo de actividades no solo los beneficia para prevenir enfermedades como fusario, sino también otros patógenos que también se pueden prevenir. Hablemos de moco bacteriano, por Ralstonia. Muy poco se ha hablado de Bunchy Top Virus, un virus letal para la producción de bananos que también se tiene que tener mucho cuidado. Es decir, no solo el fusario, la bioseguridad es integral para todas las amenazas de producción. Correcto, muy bien. Por cierto, hablando de apps, ¿cómo les va con el app? O sea, a mí me quedé sorprendida, qué genial está, pero ¿cómo les va con las respuestas ahí? Mira, ha sido un proceso de aprendizaje. Las lecciones que nos ha dejado es que la colaboración es clave. Tú sabes que el desarrollo de tecnologías móviles no es mi fortaleza, soy fitopatólogo, pero en centros de educación superior hay muchas capacidades, mucho talento y creo que las colaboraciones brindan la oportunidad de desarrollar este tipo de tecnologías. Mucho más si van en respuesta a necesidades tangibles, en este caso de productores frente a una necesidad. Y ha sido un proceso de aprendizaje. No, No te escucho ya. ¿Soy solo yo? ¿Me escuchan los demás? Porque yo no escucho a Freddy. actividades que permitan mantener a los usuarios conectados constantemente. Pues muchas gracias, no, Freddy. Voy a leer nada más aquí un comentario también. Dice, una felicitación y reconocimiento por el conocimiento y por tomarse el tiempo de compartirnos su experiencia. Es un estudiante también de aquí de la escuela. También otro más. Es alentador escucharlo en problemas fitosanitarios. Acá en México aún nos falta mucho en cuanto a la prevención. Impresionante cómo han contribuido desde varios aspectos. Pues muchísimas gracias, Freddy. Son las 11:15, yo sé que, bueno, 13, sé que también tienes otras actividades. Quiero nada más, obviamente por aquí está también la doctora María Jiménez, Ah, qué que te bueno, sí, felicita por acabo el de verlo. trabajo. Está bastante orgullosa, sí, nos tocó vivir ahí todo. Muchas gracias, María, por estar aquí. Este, no sé si, Ale, ¿me puedes apoyar a compartir la constancia de Freddy? Gracias, es que no, aquí yo tenía problemas esta te la voy a hacer llegar, nada más le hacemos una Ay, qué bueno. presentación de tu reconocimiento por tu participación en estas jornadas de agronomía, agricultura en el entorno María del Mar. internacional, eh, del Departamento de Agronomía con el seminario titulado Un enfoque integrado para mitigar una posible incursión de Fusarium raza 4 a Ecuador. Te agradezco muchísimo, Freddy, otra vez. A todos los que están presentes también les agradezco mucho. Les recuerdo que tenemos otras presentaciones el 12, 19 de mayo. Hay otros, también aprovecho y biotecnología también es otra área que estamos en las jornadas de agronomía. También aquí está otra compañera que está organizándolas. Entonces son seminarios constantes que tenemos aquí en el departamento. Y pues muchísimas gracias tú por ser parte de este primero. Los siguientes por cierto, son todos estudiantes de María, no lo había notado. La siguiente es esta, Laura, que nos va a hablar de Vertical Farming el 12 de mayo, y Jenna, que nos va a hablar sobre su experiencia también todo en el contexto internacional. Ella ha hecho también en una organización no gubernamental cosas muy interesantes. Nuevamente, Freddy, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, la verdad que ha sido muy grato compartir la poca experiencia que tenemos aquí. Es un proceso continuo de aprendizaje. Seguimos a la expectativa, esperemos que el Raza 4 todavía no entra o incursiona a nuestro país, pero hay que contribuir, ¿no? Desde nuestras esquinitas, nuestras trincheras, apostarle
a la seguridad alimentaria de un producto que es tan importante para Ecuador y para el mundo entero, para Latinoamérica. Entonces yo creo que tenemos que salvar los bananos. No solo los bananos, los plátanos. Aquí comemos mucho plátano, así que el plátano también es susceptible a este hongo. Así que gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Freddy, que estés muy bien y gracias a todos. Venga, Pasen bien. Un gusto, María, de igualmente. verdad. Por aquí me voy a quedar un minutito. Yo creo que